Hola familia, buenos días. Espero se encuentren muy bien todos. Qué alegría reunirnos nuevamente, estar juntos en familia, congregándonos como lo dice la palabra. Los invito a que nos dispongamos a adorar el nombre del Señor. En esta mañana nos sentimos muy felices de volvernos a reunir. Dios, en esta mañana yo te doy gracias por este día que nos regalas, gracias por cada familia, Señor, por cada hogar, Padre, representado en esta transmisión. Dios, gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque a pesar de pronto las situaciones que cada uno hayamos tenido que vivir esta semana, pudimos ver tu gloria, Señor, pudimos ver tu fidelidad, pudimos ver tu mano ahí presente, Señor, en nuestras vidas. Colocamos esta reunión en tus manos, Señor, pidiéndote que nadie, Señor, se desconecte sin irse con algo en su corazón, Señor, sin haber aprendido algo de ti y sin tener un reto nuevo en su vida para agradarte más. Te doy toda gloria, honra y alabanza y dispongámonos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. Que Dios los bendiga. Dele gracias a su Dios hoy. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar, tan solo por cantar, que quiero es adorar. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos adorarte, porque aún podemos ver cómo brilla tu cielo precioso.
Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. De ti no pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar de ti. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. No
Muy buenos días, el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar aquí. Le doy gracias a Dios por el gran privilegio que Dios me permite en poder predicar su palabra y en poder estar delante de ustedes. De verdad que es un privilegio. Y en estos tiempos poder decir estamos vivos, poder estar con salud, poder estar con nuestros familiares. Espero que ustedes también estén allá bien, estén en comunión con su familia y estén prestos a escuchar la palabra de Dios. De verdad que sí. Me gozo de que eso sea así y saludo a todos los que están allá, a los que han llegado pronto a conectarse para estar en comunión, para estar congregados. Muy bien, vamos a ir al estudio de la palabra del Señor y vamos hoy a seguir estudiando parte del libro del Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 9 de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, para edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre amado, bendito Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Ruego a ti, Señor, que tú me uses como tú quieras. Ruego, Señor, que tú traigas los pensamientos y las palabras a mi boca, Padre Santo, para que yo sea ese instrumento, Señor, que tú uses. Padre Santo, para enseñar tu palabra. Pido perdón, bendito Dios, porque sé que no merezco estar aquí, pero que tú, en tu gracia y en tu favor, me haces acepto para estar aquí. Bendito Dios, habla a través de mí, por favor, Espíritu Santo, te lo pido. Te doy gracias, Señor, por hacerme y darme este privilegio de estar aquí para predicar tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. El versículo 35 dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Lo primero que dice es que enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Segundo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y eso que dice ahí está bien determinado, porque eso era el ministerio del Señor Jesucristo. Para eso fue ungido el Señor Jesucristo, y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Voy a leer rápidamente. Hoy vamos a leer varios textos para poder entender qué estaba pasando en este momento. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, ya cuando llegamos a esta porción, al capítulo 9, versículo 35, sencillamente está
ocurriendo lo que él mismo empezó a decir antes de hacer la convocatoria de todos sus colaboradores, de todos los discípulos, de sus apóstoles, de los 12 apóstoles. Y entonces él lo que está haciendo es ejerciendo el ministerio. Pero si nosotros seguimos mirando y seguimos observando lo que va ocurriendo, esto se empieza a cumplir. Esto se empieza a cumplir y se cumplió, y Jesús cumplió para todo lo que había venido, para todo lo que él había venido a hacer, él cumplió en eso. Mire que en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 23 al 24, el Señor lo dice, y se está narrando ahí. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Mire que estos dos pasajes, tanto Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, y el mismo Mateo capítulo 4, versículo 23 al 24, tienen mucha semejanza. Están narrando lo que Jesús estaba haciendo. Muy bien. Y seguimos avanzando para poder llegar al versículo 35. Y entonces vemos que Jesús le está dando unas enseñanzas a sus discípulos. ¿En qué parte lo vemos? Lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 14 y 17. Miren cómo dice. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Este texto lo veíamos hace 8 días y veíamos cómo Jesús les enseñaba a estos discípulos de Juan, cómo él tenía una relación muy estrecha con sus discípulos, con los discípulos de él. Y Jesús les enseña ahí muchas cosas, eso lo vimos hace 8 días. Todo se va cumpliendo, todo va llevando un curso, démonos cuenta de eso. Y hemos visto cómo Jesús le enseña a sus discípulos, hemos visto cómo Jesús ejerce su ministerio y está cumpliendo para lo que él fue llamado, para lo que él fue ungido. Pero si vemos unos versículos antes del versículo 35 del capítulo 9, miramos cómo Jesús sanó a muchas personas. Jesús, y en esta parte del versículo 18 al 34, vemos cómo Jesús muestra su misericordia hacia los más necesitados, sanándolos, compadeciéndose de ellos. Y aquí se cumple lo que la profecía de Isaías 53 dice, y esto lo encontramos, esta profecía también la encontramos como el mismo evangelista Mateo la menciona ahí, y el cumplimiento se ve del versículo 18 al 34 del mismo capítulo 9. Porque en esta porción de la palabra que antecede exactamente a lo que vamos a estudiar hoy, dice, y así lo voy a leer textualmente, dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mire, ahí empieza a mencionarse una serie de acontecimientos y de milagros que Jesús está haciendo. Una serie de acontecimientos. Pero no es solamente este acontecimiento de la hija de Jairo. No es solamente este acontecimiento. Vemos que siguen otra serie de acontecimientos. Es la mujer, es la hija de Jairo. Luego Jesús le da vista a 2 ciegos. Luego Jesús le da el habla a un mudo. ¿Correcto? Jesús está haciendo lo que se dijo que él venía a hacer. ¿Correcto? Eso es lo que estamos viendo
y lo que antecede a este pasaje. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque primero nos da la certeza de las Escrituras. Nos da la certeza de lo que se profetizó, con muchos años de anterioridad, 700 años casi, si no estoy mal, unos años menos, unos años más, que Jesús venía a hacer. Se profetizó todo esto y entonces, ¿qué sucede? Se ve el cumplimiento. Se ve como el mismo Señor Jesucristo en Lucas, al leer los rollos, al leer la Escritura, dice, hoy se ha cumplido esto. Hoy se ha cumplido porque para eso vine. Y de ahí en adelante hemos mirado el Evangelio de Mateo, cómo se desarrolla ese ministerio de Jesús. Hasta ahí, hasta donde hemos estudiado hoy. Vemos cómo se desarrolla. Vemos cómo para lo que Él fue ungido, para eso vino y eso se está cumpliendo. Y eso se está realizando. Él vino a dar vista a los ciegos. Él vino a dar habla a los mudos. Él vino a dar oído a los que no oían. Él vino a liberar. Él vino a enseñar. Y todo eso se está cumpliendo. ¿Correcto? Todo eso se está cumpliendo. Por eso dice que Jesús recorría Jesús las ciudades y aldeas. Estoy leyendo el versículo 35 del capítulo 9. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahí lo estamos mirando. Ahí estamos viendo. Hemos hecho un recuento de cómo Jesús hacía todo eso para lo que Él vino. ¿Correcto? Y entonces ya empieza el siguiente versículo. Dice de el corazón de Jesús. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Él observaba y él miraba cómo llegaba cualquier cantidad de personas. Habla de la multitud. La porción de la palabra nos dice la multitud. Al ver las multitudes, o sea, muchas personas, las veía desamparadas, las veía confundidas, las veía tristes, desanimadas. Pero agrega algo bien importante, como si no tuvieran pastor. ¿Correcto? Entonces, miremos que Jesús va sanando, pero Él va observando a las demás personas. Jesús va sanando y va arreglándole los problemas a muchos. Va teniendo compasión, va teniendo misericordia. Él al sanar los enfermos, Él al liberar al que estaba cautivo, Él al darles enseñanzas a las personas, lo que está mostrando es su misericordia y su compasión por las personas. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: yo no he venido para los que están sanos, yo he venido para los que están enfermos. Eso le contestó a los fariseos. Porque Jesús siempre quiso mostrar su bondad, su amor, su misericordia. Y a eso fue que Él vino. ¿Qué podemos mirar y qué podemos observar nosotros en estos versículos 35 y 36 del capítulo 9? Miren lo que podemos mirar. Jesús tiene misericordia de las multitudes, les enseña, predica el evangelio del reino, sana las enfermedades, porque sabe que las multitudes no tienen pastor. ¡Qué corazón tan inmenso el de Jesús! Vuelvo a leerles. Jesús tiene misericordia de las multitudes, les enseña, predica el evangelio del reino, sana las enfermedades, porque sabe que no tienen pastor. Es muy interesante esto, mis amados hermanos. Si nosotros vemos que Jesús estaba haciendo eso en este momento en que Él estaba, en que llegó aquí a la tierra y estaba compartiendo con la humanidad, mostrando su amor, mostrando su misericordia. Si vemos que Él estaba haciendo eso, recuerden, siempre digo, así como Jesús lo mostró para ese tiempo, hoy lo muestra para nuestra vida. Hoy lo muestra. Él llegó un día a tu vida, llegó un día a mi vida
para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su presencia en nuestras vidas. Él fue el que nos escogió a nosotros. Él nos escogió primero. La palabra del Señor dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos escogió primero. Qué bueno que es tener eso presente, mi hermano. Qué bueno es tener presente que el Señor, el Dios Todopoderoso, envió a su Hijo para que nos dé alivio, para que traiga sanidad a nuestra alma y también sanidad a nuestro cuerpo. Qué bueno es entender eso hoy, por el momento histórico que está pasando esta humanidad. El Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y hay que entender eso, mis amados hermanos. Hay que entender eso. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. La palabra del Señor nos dice que recorría Jesús todas las ciudades. Eso estaba haciendo en ese momento. Hoy en día tenemos que entender algo que es bien importante. Y es que, como vimos unos domingos atrás, Él nos dejó algo establecido para nosotros. Él nos dejó una identidad. Él nos dejó algo relevante que somos nosotros. Recuerden que en domingos pasados dijimos que el Señor Jesucristo dijo en su palabra, y ahí está: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y recuerde que ese día hablábamos y decíamos, nosotros somos el cuerpo por medio del cual Jesús se mueve, porque Él es la cabeza. Así como Él, en su momento que estuvo aquí, siendo 100% hombre y 100% Dios, Él solo puede hacer eso. Y se movía por todas las ciudades y andaba por todas las ciudades, sanando, enseñando, libertando, predicando el evangelio del reino. Hoy nosotros somos los que tenemos que hacer esa tarea y debemos hacer esa tarea. Hoy se está haciendo a través de estas redes. Hoy se está haciendo a través de estas aplicaciones. Usted es responsable, mi hermano, mi hermana. Usted es responsable de tomar ese link, cuando le llega ese link, y enviárselo a muchas personas. Hoy es más fácil. Ahora, si tiene la oportunidad, predique el evangelio. Enséñele a otros. Enséñele a otros. Muestre la misericordia a las multitudes. Predique el evangelio del reino. Ore para que los enfermos sean sanados. Hoy en día hay tantos enfermos, hermano. Es tan triste ver que la gente se está muriendo. A uno lo llaman constantemente: pastor, ore por tal consiervo que está enfermo, ore por mi familiar, ore por aquí. Y la iglesia no es solamente uno. La iglesia somos todos. A todos se nos dejó esa comisión. A todos nos han dado talentos. A todos se nos enseña esa parte. Mi hermano, mi hermana, propóngase enseñar, propóngase predicar, propóngase orar por los enfermos, orar para que la gente sea libertada. Hágalo, mi hermano, mi hermana, que a eso es que somos llamados. Pero seguido de esto, siguen los versículos 37 y 38. Los leo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué nos dicen estos versículos? El 37 y el 38 que acabamos de leer. Jesús le dice a sus discípulos que hay mucha mies y que hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesucristo viene enseñando, viene sanando, viene libertando, dándole ejemplo a sus discípulos de qué es lo que hay que hacer. Y llega justo a este momento cuando hay mucha multitud.
una gran multitud que estaba ahí y que Jesús está observando y está mirando el desespero de ellos, la necesidad que ellos tienen, la angustia que ellos tienen. Todos venían diciendo, pidiendo cosas. Estaban enfermos más que físicamente, espiritualmente también. Y entonces Jesús percibe eso y le dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, hay muchas personas ahí, hay mucha gente que está necesitando. La mies lo que muestra es mucho trabajo por hacer, hay mucho por recoger. Y es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos: hay mucho por recoger, miren, observen. Y entonces les da una primera orden: rogad pues al Señor de la mies. ¿Qué tenían que hacer primeramente los discípulos? Tenían que clamar y orar para que viniesen muchos obreros para poder recoger la mies. Eso es bien interesante. Vamos a leerlo desde la Nueva Traducción Viviente, el versículo 37 y 38. Miren cómo dice la palabra del Señor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Él estaba mirando, él se estaba dando cuenta de la necesidad. Era Jesús. Jesús estaba ahí. Jesús estaba observando. Jesús estaba conociendo los pensamientos de las personas. Conocía las cargas que había en sus corazones. Conocía todo lo que estaba sucediendo. Venía. Ya hemos visto cómo venía ejerciendo su ministerio, sanando, libertando, guiando. Y entonces tiene un momento muy preciso para darles una muy buena enseñanza, una muy buena recomendación, una muy buena instrucción a sus discípulos. Para que sus discípulos reaccionen, para que sus discípulos asuman el papel que Él les viene enseñando desde mucho atrás. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Oren. Oren por esa mies que está ahí. Oren para que vengan muchos más obreros para recoger toda esa cosecha que estaba ahí. Qué interesante y qué poderoso es esto. Qué bueno es saber que Jesús los está motivando para que sigan su ejemplo. Mire lo que dice Jesús en el capítulo 15, versículo 1 de Juan. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice una parte del versículo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él les está diciendo eso ahí en Juan. Él sabía que el Padre, el Dios Todopoderoso, era el labrador. Era el que labraba la cosecha. Era el que estaba a cargo, era el que conocía la cosecha, era el que sabía todo sobre la cosecha, sobre la mies. Por eso le dice aquí en Mateo: rogad pues al Señor de la mies, al Señor que sabe, al labrador, que envíe obreros a la mies. Muy, muy edificante esta porción. Muy, ¿cómo decirles? El Señor tiene siempre los ejemplos precisos. Aquí vemos en esta otra parábola cómo Jesús usa estos símiles perfectamente, estas comparaciones perfectamente. Compara toda la multitud de gente que había con un sembrado
grandísimo de trigo, donde se necesitan, donde hay mucha mies, donde hay mucho sembrado, donde hay mucho trabajo y donde se necesitan muchos obreros para realizar ese trabajo. Lo mismo hay esa cantidad de gente y se necesitan muchos obreros en la obra del Señor. Piense usted en eso, mi hermano. Piense en eso, mi hermana. ¿Qué está diciendo Jesús en estos 4 versículos? ¿Qué nos dice esta palabra en estos 4 versículos? Miren lo que dice la palabra del Señor. Jesús tiene compasión de las necesidades de las multitudes. Él tiene compasión de las necesidades de las multitudes. Las atiende esas necesidades y encarga a sus discípulos que clamen al Señor de la mies por obreros que continúen con el trabajo de recoger y guiar a la mies. Esto es importante. Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Jesús tiene compasión de las necesidades de las multitudes. Él tiene compasión. Él tiene compasión de lo que está pasando hoy en día, mi hermano, mi hermana. Él tiene compasión. Y Él atiende las multitudes. Él atiende a las personas que recurren a Él. Pero Él también encarga discípulos como usted, como yo. ¿Para qué? Para que clamen al Señor de la mies por obreros, porque vengan más obreros que continúen con el trabajo que Él empezó hace 2020 años. De recoger y guiar la mies. De recoger toda esa mies que está ahí y guiarla. Porque se requiere y se necesita eso, mi hermano. Se requiere y se necesita eso. Es muy importante, mi amado hermano, que usted entienda que esta enseñanza el Señor Jesús la está dando a sus discípulos. Él quería que ellos entendieran que había mucha gente con una gran necesidad espiritual y que ellos tomaran la firme decisión de encargarse de enseñarles los principios del reino de los cielos. Y así fuera pasando de generación tras generación con todos los que fueran conociendo y siguiendo sus enseñanzas. Vuelvo a decirles, Jesús les está enseñando a sus discípulos. Les está dando un ejemplo a sus discípulos. Les está diciendo que hay mucho por hacer, que hay mucha mies para recoger. Él quería que ellos reaccionaran y se dieran cuenta de esto y empezaran a observar la gran necesidad que hay espiritualmente entre las personas. Y que al darse cuenta de esto, de cómo el Señor Jesús estaba enseñando los principios del reino, estos discípulos que estaban escuchando empezaran a hacer lo mismo. Empezaran a enseñar a otros, empezaran a orar por otros, empezaran a rogar por otros, instruir a otros, para que esos a los cuales ellos enseñaran e instruyeran, lo hicieran con otros. Y así estos con otros. Y fuera esto generación tras generación y se multiplicara cada vez más. Ese fue el modelo que dejó Jesús. Esa fue la enseñanza que dejó Jesús. Y eso se ha cumplido ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Por esa razón usted está ahí escuchando la palabra del Señor. Por esa razón estoy yo aquí parado enseñando la palabra del Señor. Lo cual es un gran privilegio, tanto que usted esté allá como que yo esté aquí. Y más en estos tiempos donde ha habido tanta tragedia, donde ha habido tantas cosas que han sucedido, tanta muerte.
El Señor nos invita a que llevemos su palabra. Le enseñemos a otros para que puedan ser consolados, para que puedan ser liberados, para que puedan ser sanados. Qué importante es eso. Qué importante es entender lo que Dios nos manda hacer, lo que debemos hacer. Es muy importante, mi hermano, mi hermana. Seguro que si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. La palabra del Señor dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. La palabra del Señor también enseña que hasta el Señor Dios Todopoderoso puso a hablar a una burra. Si usted no lo hace, lo va a hacer una burra. Las piedras hablarán, hermano. Pero nos dio el privilegio a que lo hagamos nosotros. Nos dio el entendimiento para nosotros hacerlo. Qué bendición más grande que es esa. Muy bien. Miremos cómo el Señor Jesús, orando al Padre, hablando al Padre, manifiesta lo siguiente. Juan capítulo 17, versículo 17 al 20, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es claro. El Señor Jesús está orando y le está hablando con el Padre. Y le dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Llénalos con tu palabra, Padre. Guíalos con tu palabra, Señor. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Y está diciendo: tú me enviaste a mí, ahora yo los envío a ellos. Y esto es bien consecuente con lo que está pasando en el capítulo 9, versículo 35 al 38. Jesús está orando al Padre en Juan. Jesús ha enviado a sus discípulos a hacer el trabajo que Él les estaba enseñando a hacer. Y sigue diciendo Juan capítulo 17, versículo 17 al 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tenemos que nosotros seguir el legado que dejó Jesús. Tenemos que seguir las instrucciones que dejó Jesús. Tenemos que cumplir con la gran comisión, ir y enseñarle a otros para que estos también sean libres, para que estos también puedan disfrutar de la bondad, de la misericordia, del amor de Jesús. Así debe ser, mis amados hermanos. Así debe ser. Le doy gracias a Dios por eso. Algunas palabras finales para reflexionar. Algunas palabras finales para reflexionar. Vemos la necesidad espiritual en que se encuentran las personas. Nosotros la vemos. Observamos la necesidad que tienen. Lo observamos. Conocemos quién tiene la respuesta a esas necesidades. Nosotros vemos, nosotros escuchamos, nosotros observamos que muchas personas tienen esa necesidad espiritual. Además de eso, conocemos quién tiene la respuesta a esas necesidades espirituales. Lo conocemos. Conocemos al Dios Todopoderoso. Conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Conocemos al Espíritu Santo,
está con nosotros en todo momento. Y sabemos que ellos son la respuesta para la vida de esas personas que están atrapadas, que están mal, las cuales aparentemente no tienen esperanza. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo, mi hermano, mi hermana? No qué están haciendo los otros, no, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú qué haces conociendo estas verdades? ¿Qué haces? Es tiempo de reaccionar, es tiempo de hacer. Ya no es tiempo de esperar a ver quién hace, no, es que tú hagas, tú ya conoces, tú ya sabes. Otra reflexión. Tenemos el gran privilegio de conocer las buenas nuevas de salvación. Estas buenas noticias nos presentan a Jesucristo como el único camino que conduce al Padre y la única y real alternativa que nos lleva al gozo y contentamiento y a la salvación de nuestras vidas, a tener vida eterna. Pregunta: ¿estamos comportándonos con todos los afligidos y necesitados como realmente nos debemos comportar? ¿Estamos compartiendo con ellos estas buenas nuevas de salvación? Mostrando la misericordia y la compasión de Jesús. Nosotros ya conocemos las buenas nuevas de salvación. Nosotros ya conocemos que Jesús es el único camino que conduce al Padre, la única y real alternativa que llena de gozo y de contentamiento y que nos lleva hacia una vida eterna. Ya lo conocemos. ¿Cómo nos estamos comportando con estos afligidos? ¿Cómo nos estamos comportando con los abatidos? ¿Cómo nos estamos comportando con los que están presos? ¿Cómo? Y además de eso, estamos compartiendo con todos la misericordia, la compasión de Jesús. ¿Mostramos eso? ¿Y los llevamos al conocimiento de Cristo? Mire, en días pasados, el día martes, venimos estudiando la carta que el apóstol Pedro le escribió a la iglesia, la primera carta. Y estábamos estudiando el capítulo 4, versículo 1 al 6. Y sacábamos una gran conclusión, de que hay muchos que están enfermos allá afuera. Y que tenemos que tener el amor para enseñarles y darles a conocer a Cristo. Porque Cristo no ama al pecador. La palabra del Señor no nos enseña eso. La palabra del Señor nos enseña que Él ama al pecador arrepentido. Pero al que quiere seguir en su concupiscencia, en su pecado, no lo recibe, no lo acepta. Eso enseña la palabra del Señor. ¿Qué tan importante es entender eso? De que somos luz en medio de las tinieblas. De que somos sal de la tierra. ¿Qué tan importante? Y que debemos enseñar la palabra del Señor. Debemos enseñar a Cristo. Nuestro verdadero papel en este mundo es enseñar y guiar todo lo que tenga que ver con la exaltación a Cristo. Enseñar y darle gloria a Dios en todo. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser conducido hacia allá, hacia que conozcan al único y Dios verdadero, glorificar, exaltar, darle la gloria a ese Dios verdadero a través de su Hijo amado Jesucristo. Es importante que las almas no se pierdan. Es importante que las almas se salven. Pero por encima de eso está el exaltar a Dios. Por encima de eso está el reconocer a Dios y
y darlo a conocer como el único Dios verdadero. Mis amados hermanos, no nos conformemos y no seamos cristianos pertenecientes a la secreta, sino seamos cristianos activos, que oremos para que este mundo no se pierda, que demos testimonio para que este mundo no se pierda, que podamos ser ese puente que Dios usa para que las almas le conozcan a Él y empiecen también a exaltarlo y a alabarle a Él. Oro para que el Señor les dé ese entendimiento, oro para que el Señor se glorifique en sus vidas. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu verdad. Bendito Dios, sé tú glorificándote, sé tú colocando en el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que van a escuchar y están escuchando este mensaje, Señor. Que ellos sean esos instrumentos que tú uses para que tu obra sea ensanchada, para que se pueda recoger toda esa mies que está por ahí regada, Señor. Que seamos esos instrumentos los cuales tú uses para que haya reconciliación entre el ser humano y la relación contigo, Señor. Bendito Dios, tú eres el único que puedes colocar eso en el corazón. Por favor, hazlo. Te doy gracias por el día de hoy, te doy gracias por tu palabra. Alabo tu santo nombre. Y he orado en el nombre de Jesús sabiendo que tú nos escuchas y sabiendo que tú tienes misericordia de nosotros. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Cuídense mucho. Anden en comunión con Dios. Oren por este ministerio. Sigan apoyando este ministerio, mis hermanos amados. Necesitamos de su colaboración. Necesitamos seguir con la obra del Señor. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Un abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Familia, y volvimos para despedirnos, volvimos para reflexionar en relación a que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y nosotros somos esos obreros, usted y yo. Usted y yo podemos hacer a diario en la cotidianidad y en la iglesia muchas cosas para trabajar en el reino de Dios. El reino de Dios no es exclusivo de cuatro paredes y esta situación nos lo ha demostrado. Hemos trascendido fronteras. Es más, hemos entrado a cada una de sus casas. Han entrado a mi casa. Entonces, pues, la reflexión es esa. Usted y yo somos obreros de esta mies. Usted y yo debemos trabajar y pues Dios nos pedirá cuentas y nos puede decir, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O nos puede decir que somos siervos malos y que nos van a despojar. Entonces, pues en usted y en mí está esa elección. Vamos a orar para terminar. Esta ha sido una reunión especial. Esperamos que la haya disfrutado, pero no que se haya entretenido, sino que en realidad haya pasado algo en su corazón en esta mañana. Amén. Dios, te doy muchas gracias por este domingo. Te doy muchas gracias, Padre, por este mes de septiembre. Te doy muchas gracias por todas las manos, Dios, que fueron necesarias y que se dispusieron para la realización de este culto, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Ha sido algo que realmente nosotros nunca pensamos que íbamos a vivir, pero tú has sido fiel y tú nos has sustentado, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada una de las personas a las que llega esta transmisión y permítenos compartirla, Dios, con más personas. En el nombre de Jesús, amén y amén.